Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el honor de entrevistar a un amigo de la casa, como lo es Julio José Enche Morillas, quien es un abogado y letrado, asesor de empresas por la Universidad Pontificia de Comillas e investigador histórico. Es autor de varios libros como Las leyes de Indias, ordenamiento de protección de la monarquía hispana a los pobladores nativos en América o Cartas hispanistas al rey de España junto a otros 15 autores. El día de hoy estaremos hablando sobre el requerimiento indiano, el cual era un documento legal que se leía delante de los indios cuando se establecía el primer contacto entre ellos y la tropa conquistadora, y que la historiografía ha tergiversado y es parte de la leyenda negra antiespañola. Así que sin más, bienvenido una vez más a Venezuela Provincial, Julio. Pues muchas gracias, Emilio, por tu invitación y bueno, encantado de pasar aquí un rato de conocimiento y de profundización de nuestra historia. Igualmente, para mí es un honor compartir contigo. No nos veíamos desde finales del año Sí, pasado, en la conferencia de Granada que compartimos, y es un gustazo, pues, sí, intercambiar ideas contigo, ¿no? Pero bueno, primero que nada, Julio, hay que señalar que durante la conquista de América se dio el requerimiento indiano, que, como he dicho, era un texto que debía leerse en voz alta a las autoridades indígenas, y cita el historiador Rafael Sánchez Domingo lo siguiente, con tu permiso lo cito. El requerimiento era el requisito previo e indispensable para que la declaración de guerra fuera legítima. Cerramos comillas. Explícanos qué es el requerimiento, Julio. vale. Bueno, primero decir que hay mucha información inexacta, tergiversada o con gran desconocimiento de lo que era el requerimiento y ha dado pie a pues, una manipulación negrolegendaria, ¿no? Cuando tú sacas de un contexto, de un conjunto de leyes, una parte, puede dar a entender algo que no es, ¿eh? Que creo que es el caso. Mira, la guerra se regula en las leyes de Indias. Exactamente se regula cuándo es legítimo hacer una guerra. Y eso abarca un título entero de los tres tomos de las leyes de Indias, que son unas 6.500 leyes, y un título, no quiero ser inexacto, pero a lo mejor son 80 o 90 leyes que regulan cuándo es legítimo hacer una guerra. Y esto es lo importante. No se regula hasta el siglo XIX en ninguna parte, no cuando es legítimo hacer una guerra, que eso a mí me consta solo en las leyes de Indias, en las leyes que se aplicaban en América, sino en el siglo XIX, en la Convención de Ginebra, se empieza a regular cómo tratar a los presos y a los náufragos de una guerra y a los heridos. O sea, date cuenta que no se había hablado nunca de cómo y cuándo se puede hacer una guerra. Vale. La guerra tenía que ser legítima y en eso se refleja, luego lo profundizamos un poco más, el pensamiento de Francisco de Vitoria, de la Escuela de Salamanca, que tiene que haber una agresión injusta contra los vasallos, los pobladores o los territorios. Y cuando se da una serie de circunstancias, que luego comentamos, ya en última instancia se hacía lo que venimos a hablar hoy, el requerimiento, un ultimátum. El ultimátum tiene miga, porque eso también hay que sacar algunos luces y sombras que tiene ese ultimátum. Y eso es lo que es el requerimiento. Un ultimátum siempre que hubiera una guerra justa, que eso ahora comentaremos, lo regulaba la ley bastante claramente. Su utilidad era precisamente, Julio, para evitar el enfrentamiento, como señala las leyes de India. Si quieren, la cito brevemente. Hagan Sí, el requerimiento una, dos, tres veces y las demás que convengan. Si algunos indios anduvieren alzados, procuren reducir y atraer con suavidad y paz a nuestros servicios. Si fuera necesario, otorgarles algunas libertades y franqueza de toda especie y tributo se puede hacer. Fin de la cita. ¿No es así? sí. Así es, eso es una ley, tú has leído una parte de la ley dada por Carlos V el 26 de junio de 1523 en Valladolid. Es decir, aquí hay que destacar algunas cosas importantes que has dicho. Primero, antes que eso, en esa misma ley, un párrafo antes, dice el rey, establecemos e mandamos que no se pueda hacer ni se haga guerra a los indios de ninguna provincia para recibir la Santa Fe Católica o nos den la obediencia ni para ningún otro efecto. Y ahí sigue lo que tú has leído. Y si fueran agresores y se rompieran con mano armada
a nuestros vasallos, poblaciones y tierras pacificadas, ojo, vasallos del rey eran también los indios que habían aceptado el vasallaje del rey cuando había una agresión a los españoles o a otros vasallos que podían ser perfectamente indios, eh, había que proceder como tú has leído, haciendo requerimientos necesarios una, dos, tres veces y cuantas veces sea necesario, ¿eh? Para traerlos a la paz. Y luego también dice que si estas prevenciones no bastaren, sean castigados como justamente merecieran y no más. Es decir, ser proporcional, actuar proporcionalmente. Esto es lo que decía la ley. Y ordenamos que fuera necesario, que si fuera necesario hacer guerra abierta y formada, se nos dé aviso al Consejo de Indias. Es decir, todo esto, Emilio, lo que está recogiendo es toda una doctrina que se trabajó en la Escuela de Salamanca, exactamente Francisco de Vitoria, eh, que en sus relecciones eran unas clases magistrales de síntesis, de resumen, que se hacía a final de cada curso, que daba el propio catedrático, sobre temas que se habían estudiado en la universidad. Y, y precisamente hubo dos lecciones magistrales de Francisco Vitoria sobre los indios, una sobre los indios y otra sobre los indios y la guerra. Y solamente una vez fue el emperador a una de las lecciones que se daban en la Escuela de Salamanca, que fue esta, la que habló Francisco de Vitoria de la legitimidad de la guerra contra los indios. Y sabemos que el emperador Carlos V en persona acudió a oír hablar a estos pensadores de la época, eh, para ver, porque ellos trataban de instruirse cómo obrar justamente y cristianamente en estos casos. Y aquí hay una parte importante, que no se les puede imponer la fe, lo dejo para la siguiente intervención, por varias razones. Y dos, que la guerra era un método excepcional, no solo por principios, sino por una razón práctica. Los españoles eran muy pocos. Los españoles tenían que intentar buscar alianzas, consensos, ayudas, apoyos, pero no se podía ir por las bravas, aunque había veces, por supuesto, que se iba por las bravas y sacaban la espada a diestro y siniestro. Pero había una lógica en todo esto, una lógica jurídica, una lógica moral cristiana y una lógica práctica. Práctica, si vemos la historia como fue, sin pasiones y de forma objetiva y seria. Hay autores que señalan que durante la conquista los teólogos pensaron que despojar a los indios de sus tierras ponía en peligro la salvación eterna de los reyes de España, ¿no? Y la solución a este dilema pues fue el requerimiento, o sea, la absurda legalidad española de la invasión y la conquista es lo que señalan estos autores. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, vamos a ver. Es que España, primero, se encontró un continente de casualidad, ¿vale? Podemos decir que se descubrió, que no es ninguna frase despectiva, porque descubrir quiere decir quitar de cobertura algo que está cubierto. O sea, España descubrió América y América descubrió Europa y nos descubrimos unos a otros. Esa es la verdad. Eh, y pasado ya unos cuantos años, tienen conciencia de que eso es un continente nuevo, que no han llegado a las Indias orientales, y que están en un continente nuevo. Y todo nuevo. Las realidades que se encuentran son todas nuevas. Lo que tenían en la mano los reyes de España, la reina de Castilla, era una bula papal para explorar los territorios, conquistarlos en el caso de que, eh, para convertirlos a la fe y territorios si fueran paganos. Eran las bulas papales. Ojo, las bulas papales muy parecidas a las que se usaban para las cruzadas, cuando iban a Tierra Santa, a Jerusalén. Es decir, había una legitimidad basada en la doctrina de la Iglesia, que era que el Papa, la autoridad que tenía la facultad de conquistar tierras de paganos, que éste delegaba a su vez en reyes cristianos para ejecutarlas materialmente. Entonces, pues nos encontramos con eso, con algo muy novedoso, algo que en todos los sentidos les sorprende y, y vienen con un mandato del Papa de evangelizar. En el transcurso de las primeras décadas hubo órdenes religiosas, famoso Bartolomé de las Casas, que era lo que pretendía, que pugnaban por tener un monopolio para convertir ellos y no entrar a nadie que no fueran las órdenes religiosas.
Este es el caso de Bartolomé de las Casas y esta es su breve historia de la destrucción de las Indias. Ellos querían decidir quién entraba, quién no entraba y que solo pudiesen regentar aquello las órdenes religiosas. Y bueno, esto ya yendo un poco a la cuestión, obligaba a hacer este ultimátum en caso de guerra, guerra que tenía que ser legítima, una agresión injusta, un medio proporcional, por ataque a tus vasallos, etcétera, etcétera. Este requerimiento era un ultimátum de guerra como se ha hecho toda la vida. Oiga, nosotros, decía el requerimiento, estamos aquí porque Dios en la tierra creó un hombre sobre todos los demás, que es el Papa, la fe católica, venimos a explicársela, a convertírsela y estamos dispuestos a hacerles todo daño y todo mal que sea menester eh, y tienen ustedes, dice el requerimiento, el tiempo necesario para recapacitar, dice el requerimiento que se utilizó habitualmente en el año 1523 de Pedro Dávila, eh, y bueno, pues advertimos que estamos en disposición de hacerles mucho mal, mucho daño. Y esto es lo que significa el requerimiento, pero sin olvidar lo que he dicho antes, que está regulado dentro de un contexto más amplio que es el cuándo y cómo hacer una guerra. Otra de las tergiversiones del requerimiento es que era un instrumento para autorizar a esclavizar a los indios que no se convirtieran. ¿Esto es totalmente falso o es verdadero? Bueno, vamos a ver. Totalmente falso. Igual que hay algo que has dicho al principio que no quiero que se me pase, que era en el primer contacto a los indios hacia el requerimiento, no es el caso. O sea, el requerimiento era consecuencia de una situación límite, como he dicho y has leído tú, había una agresión y había una injuria grave para sus vasallos, poblaciones y territorios. Y, y concretamente la esclavitud. Bueno, la esclavitud, eh, primero, esclavos tenía todo el mundo hasta el siglo XVI. O sea, los indios tenían esclavos indios. Todos los reinos tenían esclavos, incluso se medía la riqueza de las ciudades por el número de esclavos. Los esclavos podían venir partiendo de una doctrina aristotélica que se formula o reformula en la Edad Media por razón de guerra y por razón de naturaleza. Es decir, cuando tú capturabas a un preso, ese preso podía ser tu propiedad, que es lo que quiere decir ser esclavo. Además, tengamos en cuenta que en el siglo XIV, XIII, XII, XV no había centros penitenciarios. O sea, los cautivos quedaban en poder de alguien en sus mazmorras y él podía disponer como si fuese un caballo, una mesa o cualquier cosa. De este requerimiento se habla, y yo he hecho esa distinción que es muy jurídica y que viene del derecho romano, que no es lo mismo ser esclavo que ser siervo. Y si te fijas en lo que tú has leído, son siervos, porque la esclavitud era un origen en la guerra o razón de naturaleza, que eso no vamos a meternos ahora, daría mucho juego, eh, o la condición de esclavo, de siervo. Los siervos hacen un servicio y los siervos se pueden independizar y los siervos pueden comprar su libertad y los siervos se podían casar libremente y los siervos podían heredar. ¿eh? Pero el esclavo, por decirlo de alguna manera, clásico, era un ser que no tenía ninguna derecho y incluso su vida estaba a disposición de su propietario. Y aquí habla de siervos, pero hay que entender que había leyes suficientes, instituciones para imponer la prohibición de la esclavitud, aunque había, como pasa hoy en día, gente que incumplía las leyes, gente que transgredía las leyes. Hay muchos episodios y capítulos en los que hay una pugna entre el poder religioso, el político, el civil y el militar, entre los reyes, con algunos de sus vasallos que se excedían, cometían abusos, por supuesto, hacían por no cumplir la ley todo lo que pudieran, pues como pasa hoy en día, vamos, nada nuevo bajo el sol. Otro instrumento de la leyenda negra es que algunos aseguran o señalan que el requerimiento es como una burla porque los indígenas no tenían la menor posibilidad de comprenderlo, aunque conociesen el idioma en el que se enunciaba. ¿Qué opinas al respecto de este enunciado de la leyenda negra? Sí. Mira, Emilio, hay una especie de caricatura que han pintado
han pintado que es absurda, que llegaban unos españoles recién llegados, se ponían delante de un poblado indio, les hablaban en el idioma castellano, a unos señores que no entendían, y como no cumplían esa orden, arrasaban y mataban. Vamos a ver, eso es una estupidez. O sea, eso es estupidez. Yo no niego que en 3, 4 siglos de historia hubiese habido alguna extralimitación. Vamos, conociendo el género humano, pues estoy seguro que lo había. Pero eso no se hacía así. Ni se hacía así ni se podía hacer así, porque el poder político y militar estaba contrarrestado por el poder religioso. Había una pugna continua y había una serie de elementos obligatorios en cualquier expedición de castellanos a tierras de América. Decía Lewis Hanke, que fue presidente de la Academia de la Historia de Estados Unidos, un gran historiador que investigó en el Archivo de Indias, que había 3 elementos obligatorios en toda expedición. Decía, tan importante como la pólvora y los frailes eran los escribanos, que eran unos señores que daban fe de lo que se hacía y además los propios conquistadores llevaban para sí alguien que diera cuenta de sus méritos, de sus logros, de sus conquistas. O sea, era un notario. Y además, como te he dicho, el fraile. Entonces, las cosas que se hacían mal o se desviaban llegaban pronto o podían llegar fácilmente al rey y al Consejo de Indias. Y tenemos muchos episodios de castigos a gente que incumplía las leyes. Por ejemplo, Gonzalo Pizarro, Francisco Girón y Francisco Sánchez fueron ejecutados por el rey por no cumplir las leyes de Indias. Yo no sé si esto la gente lo sabe. O el regidor de Osaka, ¿no? Que se fue a un monasterio, se llevó allí a unas indias, lo que les dio la gana, se fueron a Madrid, Fray Zumárraga con unos caciques indios y mandaron un juez de residencia quien lo apresó. Toda esa causa está en mi mesa de mi despacho preparando un siguiente libro. Se le juzgó y murió en la cárcel custodiado por 200 indios. O sea, esa forma de hacer el requerimiento que se ha dicho, divulgado por ahí, es, con todos mis respetos, una estupidez. eh, y el requerimiento estaba sujeto a unas normas y a unos controles, sin querer decir con ello que bueno, que en algún, como es la guerra, el factor sorpresa, la extralimitación, pues bueno, hoy está pasando en la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? En cualquier guerra, pues tiene que haber gente que hace un abuso de la fuerza, ¿no? Eso estoy segurísimo. Pero no era esta parodia de llegar allí por las buenas, a amenazar a alguien y como no te entendían, ir y arrasar para hacerles católicos. Eso ni podía hacerse así, ni era la intención, ni tenía utilidad hacer católicos de esa manera, eh, por experiencias que habían pasado ya antes en la propia España. En mi opinión, Julio, bueno, yo creo que el requerimiento eh, demuestra las intenciones reales de los españoles en el Nuevo Mundo, porque basa su acción en el derecho que provenía directamente de Roma, y si hubiesen querido exterminar a los indígenas americanos, como señala la leyenda negra, o cometer algún genocidio, ¿qué necesidad tenía de andar cumplimentando trámites burocráticos en playas remotas sin más testigos que Claro, ellos mismos? Los claro, habrían matado a todos y listo, y sin embargo claro, no lo hicieron, ¿no crees tú? claro, claro, claro. Vamos a ver, primero que no había, estamos hablando siglo XVI, armas que son de acero, arcabuces que son armas de fuego que disparan una bala cada minuto, eso siendo un buen arcabucero, contra otros señores que tenían, por supuesto, sus armas casi tan buenas como las otras. O sea, técnicamente no era ni factible ni inteligente buscarse enemigos y eliminar sin ton ni son. Las cartas de relación de Hernán Cortés, que son unas cartas, además escritas en una prosa bellísima, eh, él en una de sus cartas a emperador cuenta que decía, vamos a ver, yo iba a los pueblos y cuando no estaban en los pueblos huían, decía que por qué huían si a nosotros nos convenía tener buenos tratos y no había ninguna disposición a hacerles mal. Pues porque
Hernán Cortés necesita de los totonacas, los sacaltecas, los zapotecas, necesita ayudarse de otros indios para llegar a enfrentarse a los sacaltecas, ¿no? O para conquistar Tenochtitlán. Esto era una cuestión de pura sentido común, de pura inteligencia. Y luego el querer eliminar, pues si los españoles tenían que ser los primeros interesados en tener indios que les hicieran trabajos eh, muy a menudo difíciles y duros, pues porque no había españoles suficientes. Es decir, ¿qué sentido tiene exterminar? Y, y eso sí, cuando la guerra se desataba, pues no había límites y había pues como son las guerras de hoy. Es que si nos vamos a hace 2 días, en cualquier sitio donde quieras mirar, en nuestro mundo actual, pues las guerras son como son. Quería también decir una cosa, Emilio, que no se me olvide, ¿por qué esta ley que hemos leído decía el rey que no se les obligue a recibir la Santa Fe Católica por la fuerza? Y te voy a decir por qué. Además de que Francisco de Vitoria en la Escuela de Salamanca dicen que no se puede obligar a nadie a recibir la fe por la fuerza, se basaban en una experiencia que había habido en la propia España, que es a los judíos y a los musulmanes se les dio la opción de convertirse o irse de España. Precisamente los que se convirtieron de forma fingida o falsa fue lo que creó grandes problemas y fue lo que creó las herejías, la Inquisición, etcétera, etcétera. Es decir, señores que decían ser católicos, pero que en realidad no lo eran y tenían sus ritos y religiones. Y en base a eso, Francisco de Vitoria y los reyes después dicen, no podemos obligar a nadie a ser católico a la fuerza porque no vale para nada. Nos crea más problemas que los que teníamos antes. ¿Eh? No queremos católicos fingidos. Tenemos que tener católicos por convicción. Y sobre eso también hay muchas leyes en las leyes inglesas. Este requerimiento creo que se ideó en 1512, ¿no, Julio? Y el primero que en aplicarlo fue Pedrarias de Dávila en Panamá en 1513. Sí, Y sí, uno de los requerimientos documentados en Venezuela es el hecho por el gobernador Juan de Villegas en 1549 al capitán Diego Ruiz de Vallejo cuando se dirigía a los Andes. Y con tu permiso lo cito porque por es supuesto. muy interesante lo que dice el requerimiento. Sí, sí, Abrimos comillas. Procurará de hacer de paz todos los valles e indios por el camino donde fuere, dándoles a entender que lenguas por lenguas, que hay un Dios que crió y formó al hombre, con todo lo demás criado, y que ellos y nosotros somos su hechura, y que cada uno tiene un ánima que ha de vivir para siempre, y si hiciere bien y guardare lo que por Dios está mandado, la gloria gozando de aquel sumo bien que es Dios, y no le conociendo y obrando mal como ellos lo hacen en el infierno, con Lucifer y sus seguidores, que es lugar apartado de penas para los malos, que es lo bajo y dentro de la tierra de donde ellos dicen que sale el diablo, con quien algunos de ellos dicen que comunican. Dígales que Dios le dio gestos diferenciados por todos los animales, los cuales hizo que todos mirasen abajo y el hombre le dio rostro para que mirase al cielo arriba, para donde ha de ir después de su muerte, si acá en el suelo hiciere buenas obras, las cuales le ha de declarar que consiste en creer y conocer que hay un Dios que crió el cielo y la tierra, el sol y la luna y las estrellas, y todo cuanto hay criado en la tierra, y vivir honestamente teniendo sola mujer, porque más la santa honesta religión no permite, pues Dios en la creación del mundo, solo una mujer crió para un hombre, y bueno, y así sigue el requerimiento, sí, ¿no? O sea, que vemos que la religión es parte fundamental de ella, claro, del claro. requerimiento. Claro, lo es, Emilio, porque, vamos a ver, la religión ha tenido una importancia total en la historia de la humanidad hasta antes de ayer, ¿no? Y hoy todavía la tiene realmente importante para muchas personas. Los nativos eran pueblos espirituales y eran pueblos muy religiosos. O sea, de hecho, en los incas, y me remito a Rafael Aitas, su excelente trabajo y sus conferencias, este compañero peruano, hay coincidencias en la religión de los incas con el catolicismo. Hay algunas coincidencias muy llamativas, ¿no? En cuanto a los santos, en cuanto al paraíso terrenal, en cuanto a la muerte, bueno, hay muchas coincidencias. Los nativos no era imposible explicarles que había un Dios creador. Y lo que venían a decir los de aquí
es decir, usted, nosotros venimos por mandato del Papa y solo hay un Dios para todos, cosa que podían entender bastante bien, y Dios nos ha creado todos iguales y Dios propugna el amor al prójimo, etcétera, etcétera. Aspectos que, por cierto, debían ser bastante atractivos para muchos creyentes en otras religiones en donde no había ese trato de amor al prójimo o de igualdad entre los seres humanos. Debía ser bastante atractivo. Y de hecho, son multitudinarias las conversiones pacíficas y suaves, como así se llamaban en las leyes, de indios. Primero porque eran más leales y segundo porque eran más eficaces, más eficaces. Mira, en las leyes de Indias, y eso sería para otro capítulo, hay muchas normas que dicen cómo se debe atraer pacíficamente para que los indios crean, cómo se les debe invitar a las misas, cómo tienen que ir con música, cómo tienen que ir con las mejores galas, cómo se tienen que comportar durante la misa para impresionar a los caciques indios. O sea, todo eso, o sea, es que estamos hablando de sociedades que creemos que todos los anteriores a nuestro mundo eran imbéciles o eran idiotas o eran malvados y había gente que pensaba, o sea, nosotros no somos el único ente en el universo que pensamos ahora. Había gente que tenía cabeza, y tenía también corazón. Y eso ha sido aquí en Roma, y ha sido en Turquía, y ha sido en Rusia, y ha sido en la China, ¿no? Entonces, bueno, el elemento religioso era muy importante, primero porque venían con un mandato legal del Papa, y segundo porque los destinatarios de ese mandato podían entender la religiosidad y la idea de Dios, pues seguramente mucho mejor que muchos chavales de 20 años hoy en día, mucho mejor. Una pregunta que quería hacerte, Julio, es ¿hasta qué fecha más o menos se utilizó el requerimiento? ¿Hasta qué tú has visto los archivos? ¿Qué fechas más o menos estuvo Mira, en mira, cumplimiento? hay que la historia de las guerras entre peninsulares y América a mediados del siglo XVI, ya estamos hablando de las leyes nuevas de Carlos V, allá por el año 1550, prácticamente en América no hay conflictos armados de ningún tipo. Pequeñas escaramuzas, pero Tenochtitlán se pacifica en 1521, se pacifica, se conquista con la ayuda de los totonacas, de los zapotecas, de los, en fin, chacaltecas contra los mexicas y lo que es Centroamérica eh, está acabada, por decirlo de alguna manera, la presencia por la fuerza a principios del siglo XVI o primera mitad del siglo XVI. Y en Perú, pues bueno, pues tenemos los datos, ¿no? Pizarro, igual que pasó con Hernán Cortés, cuenta con la ayuda de huancas, de huaylas, de pueblos nativos, que al final lo que hacen es que se integran en la estructura política, judicial, militar del imperio y asumen ser parte y no lo hacen eh, con ningún rechazo, ¿no? Entonces, los últimos requerimientos que están formalizados por escrito por datan de 1533, de 1533, respondiendo a tu pregunta. Y como digo, era un documento que en otras latitudes ni se preocupaban en hacer un requerimiento, ni un ultimátum por escrito, ni con unos requisitos, ni en una forma, ni en un fondo. Esto del requerimiento, pues al fin y al cabo es una manera muy legalista, muy formalista, como todo lo que se hacía, hiperformalista, de declarar una guerra. Pero ya nos quedan 7 minutos, Julio. Muy bien. Yo creo que el requerimiento demostraba las intenciones reales, ¿no? De los españoles, o sea, pasar su acción en el derecho que provenía directamente de Roma, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Y que repitámoslo hasta la saciedad, España no perpetró un genocidio en América, si bien al contrario, el ejemplo más palmario, a tiempo que Cándido, de sus intenciones reales, reside justamente en este llamado requerimiento. Así que, ¿no crees que es Sí, así? sí. Sí, sí. Vamos a ver, es que hay que acabar ya con ciertos tópicos y ciertas ideas totalmente infundadas, esto del genocidio.
Mira, las leyes de Carlos V se llamaban leyes para el buen tratamiento y conservación de los indios. Un genocidio es lo contrario. El genocidio, las leyes de Nuremberg, por lo que tratan es cómo eliminar y la solución final de Hitler, cómo eliminar a un pueblo. Las leyes se llamaban en España lo contrario. Ni tenían medios para hacer un genocidio, ni tenían intención, ni estaban parados por las leyes, etcétera, etcétera. O sea, la idea de genocidio es una falsedad histórica tremenda. Eh, Además, la presencia de españoles, que lo tenemos por catálogos de viajeros, fue paulatinamente 1.200, 1.500 durante el primer siglo. No hubo más que 55.000 peninsulares en toda América. Y es imposible eliminar una población intencionadamente con tan poca gente, ¿no? Contra poca gente. Y ya te digo, los reyes ni las leyes plantearon nunca una cosa tal. La historia de la humanidad, como dice Marcelo Gullo, no somos ángeles. Hubo gente pues despiadada, pero eso fue la excepción. Hubo mucho más gente que hizo por cumplir las leyes, por insertar a los indios, por integrarlos. Ellos lo asumieron muchas veces sin ninguna dificultad. Eh, y bueno, llegó la mezcla de razas, cosa que no ha existido en ningún otro imperio, entre otras razones, porque los matrimonios venían por parte de los reyes no solo prohibidos, sino fomentados por los reyes católicos, mientras que hemos tenido en el siglo XX, en los mismos Estados Unidos, hasta el 12 de junio de 1967, la prohibición de matrimonios interraciales en 16 estados de Estados Unidos. O sea que todas estas ideas que lanzo rápidamente tienen que acabar de una vez con esas falsedades que tanto nos hacen a nosotros mismos. Bueno, ya nos quedan 4 minutos, Julio. De verdad que como siempre es un gustazo y un honor pues intercambiar estas luces contigo. Estamos pendientes también de ese próximo libro que vas a lanzar. Ya nos diste un Sí, adelanto por ahí. sí. Y bueno, las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestro público. Bueno, pues nada, Emilio, yo agradezco mucho la invitación, en particular tu programa, Venezuela Provincial. Tenemos especial cariño a toda Hispanoamérica, en particular a Venezuela. Son muchísimos los venezolanos que viven con nosotros, que trabajan con nosotros, que comparten nuestra vida. Al fin y al cabo, entre América y España hay un puente de ida y de vuelta. Unas veces hemos ido para allá y otras veces han venido para acá. Ese es el resultado de Oye, esos perdona, siglos de historia. yo soy un ejemplo de eso, que soy Es canario, su que me fui ejemplo. para allá y otra vez me Claro, vine para acá. claro. A mí esto me recuerda a una especie de escalera mecánica de estas, ¿sabes? Que una vez va en la escalera mecánica hacia un sentido y otra vez hacia el otro. Eso es lo bueno que tenemos 500 o casi 600 millones de personas y programas como el tuyo hacen mucho bien y son muy necesarios. Así que gracias por invitarme. No, el honor es de nosotros, Julio. Sabes que eres un amigo de la casa y las puertas de Venezuela Provincial siempre las tienes abiertas. Así que bueno, recordarles a nuestro público que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más personas. Nuestros artículos de investigación histórico pueden leerlos a través del Facebook y el Instagram de Venezuela Provincial. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para así estar informados de todo el material que subamos. Y bueno, también recordarles que si quieren ser patrocinantes o mecenas en nuestro proyecto de divulgación histórico, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial, con tan solo 1 euro, Julio, lo que puede costar unas latas de refresco, pues ya Sí, nos está ayudando en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomel Izán, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curvelo, Mario Pérez y la miembro de nuestro canal de YouTube, África del Valle, que también haciéndose miembros por el canal de YouTube de Venezuela Provincial, también nos están apoyando. Así que bueno, Julio, te mando un fuerte abrazo hasta Suiza, que estás por allá en sí, estos momentos. sí. Enhorabuena por ser abuelo y todas las Muchas gracias. buenas vibras para ti. Muchas gracias. Pues un abrazo fuerte y hasta pronto. A ver si nos vemos pronto. Un abrazo. Seguro. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.